Dale aquí con... Muy bien, como dicen las noticias de tecnología, la gran bomba fue lo de Elon Musk y el robot humanoide que presentó esta semana con unas características muy parecido a un ser humano con manos con 5 dedos. Es realmente una apuesta que está haciendo Elon Musk porque busca reemplazar a los humanos en tareas arriesgadas, repetitivas y aburridas. Va a tener una altura de unos 0.76 metros, va a tener unos 56 kilogramos de peso, va a tener diferentes facilidad de movimiento. Fue presentado por el mismo Elon Musk. Lo importante de esto es lo parecido al ser humano, y lo que se habla es de que esto pudiesen usarse también para los viajes espaciales a Marte, para hacer trabajos con ellos allá. Este se va a llamar Tesla Bot. Este robot sería capaz de llevar consigo una carga de hasta 20 kilogramos y podría moverse a una velocidad de 8 kilómetros por hora, que para un robot esto es una característica bastante interesante. El Tesla Bot estará preparado con múltiples sistemas internos, tanto de hardware como software, para hacerlo más eficiente en el día a día. Es decir, va a haber un elemento importantísimo de programación. Sus manos pueden comportarse como las manos de un ser humano, puede sujetar objetos y además cuenta con 40 actuadores de electromecánicos, es decir, articulaciones con las cuales podrá moverse con una facilidad extraordinaria, como usted lo está viendo. Eso fue un prototipo que presentó Elon Musk en el ID Day, que se estuvo presentando este jueves, y esto pues sin duda ha creado toda una revolución en las informaciones tecnológicas. Recuerden que Xiaomi había presentado su robot la semana pasada con unas características de movimientos, al igual que también Dynamics con su Dynamic Boston también lo presentó brincando, superando obstáculos y todo esto. Pues este prácticamente es hasta bailarín, como usted lo puede ver, y el Tesla Bot, al igual que los vehículos que van a tener conducción asistida, se van a apoyar mucho en lo que se llaman las redes neuronales, que también Elon Musk ha estado trabajando durante mucho tiempo, y esto le va a permitir identificar todos los objetos que le rodean y poder reaccionar de una forma lo más natural posible. Así que esta simulación que hemos estado viendo en el programa fue presentado por el mismo CEO de la compañía, y lo que busca es que el sistema de simulación y todas las herramientas que pueda tener este robot pues se parezca lo más próximo al ser humano. Es el primer prototipo y estará en el mercado para el 2022, es decir, para el próximo año. Qué interesante, y veremos si la idea final de Elon Musk, además de la conducción de los vehículos, que son los vehículos automáticos que se pueden manejar de manera automática con autopiloto, pues además ahora tendrán este robot para hacer esa conducción y evitar la cantidad de accidentes. Inclusive recuerden que ya hay en la lista de Elon Musk y de estos vehículos
una persona muerta y van unos 11 accidentes donde han resultado heridas personas que han sido, en este caso, transeúntes, puesto que el vehículo no llevaba a una persona dentro. Entonces, eso es interesante. El otro caso que quisiéramos desarrollar con ustedes y tocarlo es el caso de los talibanes en Afganistán, donde han tomado el control del país nueva vez, y se habla, en este caso nosotros en la parte tecnológica tenemos que tocar ese elemento porque es realmente interesante, es la gran cantidad de minerales que hay en Afganistán, la gran cantidad de tierra rara, y por lo tanto el soporte chino ha sido fundamental para que se dé esta liberación en Afganistán. Los chinos han estado prácticamente en todas partes del mundo donde el elemento tierra rara está de por medio. En República Dominicana, en Pedernales, hay mucho territorio, tierras que ya han sido adquiridas por personas de nacionalidad china. Y lo que se habla es de que en esos lugares hay tierra rara, como lo hay en Afganistán, y con estos componentes de la tierra rara, lo que se hace es que se fabrican la mayoría de los componentes de importancia en el mundo de la tecnología. Por eso los chinos están en Bolivia, por eso los chinos están en Perú, porque en Perú hay mucha tierra rara. Se habla que en Afganistán hay cerca de 1.4 millones de toneladas de elementos de tierra rara como lantano, cerio, redinio, litio, que el litio es con el que se fabrican las baterías de los nuevos vehículos, y también cobre, hierro, aluminio, oro, plata, zinc, mercurio. Por lo tanto, los chinos se dice que fueron también parte de los que financiaron a los talibanes con la adquisición de armamentos para poder tener control del país. Así que vamos a ver si estas informaciones son del todo ciertas, porque recuerden que en Afganistán siempre ha estado en continuas guerras y que los Estados Unidos tuvieron bastante, pero bastante años allá. Así que vamos a ver, mira, ahí está la tabla periódica, ahí están los elementos que se utilizan en esa importante tabla periódica que se la dan a uno en el bachillerato y también en la universidad. En las clases de química había que aprenderse todos esos elementos, la fórmula y todo. Peso atómico. Sí, todo, había que saberse lo más mínimo de eso. Peso atómico. Y entonces... ¿Quién la construyó? Que es Mendeleev, creo Mendeleev. Entonces, esta tabla ha ido cambiando con el paso de los años, porque esa parte que se hablaba de elementos raros o tierras raras, pues hoy juegan un papel de importancia en el desarrollo tecnológico. Sin las tierras raras no hay desarrollo tecnológico. Y los chinos, ellos en su propio territorio, tienen más del 60% de la tierra rara que hay en el mundo. Después está Australia, está Estados Unidos, está Canadá, Perú, Argentina, Bolivia, inclusive los problemas políticos que se dieron en Bolivia, el componente fue la tierra rara con los indígenas.
cuando el gobierno de turno quería cobrarle unos impuestos y los indígenas no estaban de acuerdo. Y ahí vino el problema. Y por eso se dieron las huelgas y se dieron todas las cosas hasta que salieron del gobierno en Bolivia. Entonces, ahora parece ser que en Afganistán, además de la parte que tiene que ver con los Estados Unidos, hay este componente porque estamos hablando de 1.4 billones de toneladas de tierra rara. Saludos, Quijada. Saludos, Bernie. Viste que esta información siempre hay que buscar qué hay detrás. Sí, pero yo te digo la verdad, eso también yo no creo mucho que sea una parte de lo que está pasando, o de lo que pasó, mejor dicho, con el asunto de la tierra rara, porque fíjate que han habido, por muchos sitios, ellos han ido buscando tierras raras Sí, sí, y han seguido se han ido encontrando. posicionando en todos los sitios. Exacto, pero más que otro también, o sea, bueno, los chinos tienen muchos intereses con ellos. Primero, porque para hacer el oleoducto que ellos quieren construir desde Irán a China, tienen que pasar por ahí obligado. ¿Tú ves? Entonces, Es decir, la misma ruta de la seda, va por ahí. por ahí mismo también que por es decir, realmente Afganistán está en una posición geográfica increíble. El problema que creo que reside ahí, todo el mundo de una forma u otra tiene que pasar por ahí, y si va a pasar por ahí, hay que hablar con el que esté ahí sentado en esa silla. Y los chinos que hablan con todo el mundo No, porque los hay chinos, intereses para exacto, ellos, los chinos, ellos tú sabes que defienden esos intereses. exacto, no, tú sabes que la guerra de los chinos nunca ha sido con tirar tiro. Lo de los chinos es cuánto que tú quieres. Los chinos van como los pretamitas del barrio. Dime, ¿cuánto que tú quieres? ¿Cuánto que tú necesitas? Y ¡fuac! De una vez. Bueno. Ya tú inmediatamente, los chinos lo que van a hacer es que van a meter mucho dinero ahí. Bueno, fíjate en África. África prácticamente China ya. Exactamente. Pero fíjate que estamos hablando de los elementos importantes para el desarrollo de tecnología. Pues mira, se sigue dando el caso de los procesadores, de los chips, con la escasez. Toyota anuncia la parada, es decir, dejar de producir el 40% de sus plantas se van a detener por la falta de procesadores. Entonces, ¿con qué se fabrican los procesadores? La mayoría, con tierra rara. Entonces, sí, hay una escasez que fue por parte de la pandemia, cuando todas las fábricas en China se detuvieron, en Estados Unidos también, Intel no abastece el mercado, AMD no abastece el mercado, los chinos tampoco podían abastecer el mercado, y las industria automotriz, la industria de electrodomésticos, la industria de la tecnología, No, la computadora, usan procesadores. Todo el mundo usa procesadores ya. Exacto. ¿Quién no tiene un procesador puesto? Sí, hasta las bombillas, no, las bombillas inteligentes. todo, exacto, todo trae un procesador ahora mismo. Así, desde un simple reloj a un teléfono, ya trae un procesador incrustado. Entonces, realmente, no es solamente ellos que van a sufrir, sino que estamos sufriendo todos estamos sufriendo. Pero mira cómo una industria de tanta importancia como la industria automotriz detiene plantas de producción por la falta de procesadores. Recuerda que hablamos en días pasados la vuelta que le dio Elon Musk a esos procesadores. ¿Qué dijo? Vamos a programar de nuevo. Exacto. Entonces reprogramó muchos de esos procesadores para que pudiesen hacer más de una función. Porque un procesador de eso te da la alarma de la puerta, o un sensor para una luz. Lo que hizo que fue que puso más de uno, hacer más de una cosa. Exactamente. Que yo programación. Exacto, que él lo resolvió todo a nivel de software. Bueno, al menos una parte. Una parte. Una parte, porque ni modo, al final tú tienes que terminar con un procesador como quiera. Pero por lo menos el 40% que tú puedas resolver es muy rentable. Además de que te baja costo también. Es decir, cambiar la programación, pues también se baja costo. Pero fíjate eso con el asunto de la tierra rara. Yo dudo mucho, y Afganistán. Habrá que ver si realmente ellos van a explotar, o los chinos van a explotar eso, porque fíjate que se habla mucho de siempre que cuando están los chinos, que hay tierras raras, y realmente muchas veces ni siquiera por eso. Entonces, habría que ver
si realmente... Pero, mira, porque muchas veces no la es- explotan, pero no. tienen el control. Ah, no, claro. Entonces, al tener el control, pueden, Cuando quieran. a nivel de comercio, manejar las situaciones. No, claro, Entonces, sí. como tienen un enfrentamiento comercial con los Estados Unidos, entonces, si yo te pongo en aprieto, como está Estados Unidos, que el mismo gobierno y el Congreso están buscando a las grandes corporaciones tecnológicas para hacerle un aporte para el desarrollo de procesadores y crear allá mismo en Estados Unidos los procesadores necesarios para la industria norteamericana, porque está dependiendo de China en una buena parte. Todo el mundo. Entonces, te Entonces, puede mira, parar producciones. al final el loco de Trump tenía razón. Ah, ¿viste? Es increíble. Al final el loco de Trump tuvo razón en querer moverse y no depender de un país como China, porque una cosa es, por ejemplo, Estados Unidos depender de paisitos como nosotros. Exacto. De Que no pueden cambiar de la noche a la mañana. Exactamente. Por otro. Y otra muy difícil. Sí, pero pon tú que, no que no puedan cambiar, sino el peso que nosotros tenemos. Exacto. Que no es ninguno, pero cuando tú dependes de otra potencia como es China, las cosas se ponen feas, porque en una situación como esta, pues obviamente China va a jalar a su lado Claro. y se va a llevar contigo y se va a llevar a todo el que esté dependiendo de ella. Como tú dices, hay que ver qué sigue después y si realmente los chinos van a entrar. Porque yo entiendo que sí, porque es que los chinos entran, es decir, la forma de entrar de los chinos es con la cartera y esa nadie le dice que no. Es decir, Exacto, no. mientras Estados Unidos te entra a tiro y a plomo, ellos lo que vienen es con dólares. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? Dime. ¿Tanto dinero para esto? Ah, toma. Y empiezan a soltar dinero. Es decir, son dadivosos. No, no, claro, no, te lo van a cobrar. incentivan a sus propios ciudadanos a hacer negocios en esos países. Sí. Le dan facilidad. Recuerden que China está controlado por el Partido Comunista. Y el Partido Comunista de China tiene el control de la mayoría de las empresas allá en China también. No, sobre todo la de tecnología. La mayoría no, de todas. Mira lo que pasó con Alibaba. Miren lo que pasó con el otro también ahí No. el día pasado. Mira, Didi, Didi. la compañía que es la especie de No, Uber aquí, y- Didi, le jalan los moños también, espérate. Y ¿qué tú pasó? sabes que las compañías de espacio, las competencias, por ejemplo, de SpaceX, Exacto. por ejemplo, y de Bezos, que están en China, tú sabes que el capital, el 70% es del país, es decir, del partido. Es del Bueno, gobierno. del gobierno, mejor Es del dicho. gobierno. Es decir, que mucha gente decía, ¿que por qué? Pero oye, bien, ya ellos están hablando de hacer una estación espacial y una en la luna de ellos. Oigan bien, supuestamente, según los chinos, eso es... Y los cohetes reusables. Exacto. Ellos dicen que eso es capital privado, según ellos. Sí. Capital privado. Pero eso es mentira. Vemos que eso es mentira. Eso no es capital privado, nada. Eso no es privado, nada. Privado sí decía de Moss y Bezos. Esos sí son privados, porque ahí... Pero eso te deja a ti ver cómo funciona Bueno, el gobierno chino. Elon Musk y Bezos, Jeff Bezos de Amazon, también tienen su pleitecito ahí con la NASA. Nada más y nada menos. Así que vamos a una pausa cuando regresemos más del mundo de las computadoras.